Amigas y amigos, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de Otro Mundo. Otro Mundo es un espacio para divulgación y conversación sobre temas de tecnología, de cambio de paradigmas que configuran eso que genéricamente estamos llamando Otro Mundo y que hace parte de la programación que Degustar Factory ofrece en su canal para el fomento de este tipo de reflexiones y este tipo de consideraciones que hacen parte de lo que vamos viendo y que permiten abrir ideas, abrir espacio para ideas, oxigenarse un poco las neuronas, que nunca está de más. Mi nombre es Carlos Delgado Flores, para los que no lo sepan, y yo vengo sosteniendo que esto que nosotros estamos viendo configura otro mundo, y es otro mundo al cual estamos llamados a participar, estamos ingresando, o sea, de modo global, como especie. Pues nos preguntábamos el otro día qué aprendizajes nos queda de este año, este 2020, este catún disléxico de los mayas. No era 2012, era 2021. Pero en el 20, pues hemos visto que el año de la visión perfecta, el 2020, pues terminó siendo el año de la perfecta visión. No está mal, pese a que ha sido, pues, trágico, por decirlo de alguna manera, pero trágico también es aprendizaje significativo. O sea, no todo el aprendizaje es placentero, aun cuando su evocación pudiera serlo. Y en este caso nos tocó aprender, recordar cosas que se supone ya nosotros debíamos saber. Y como especie, pues, apechugar con una circunstancia novedosa, pero que también estaba lo suficientemente prescrita. Yo recuerdo que, por poner un ejemplo, en el Millennium Project, en el informe de escenarios para el 2030, el Millennium Project fue un estudio de prospectiva global. Por América Latina fueron 5.000 especialistas entrevistados para un estudio de panel, un Delphi. Y recuerdo que dentro de los varios escenarios que se manejaron, se manejaban por supuesto también unas variables donde se combinaba probabilidad e impacto. Entonces, una de las variables de baja probabilidad y alto impacto que se prescribía para el escenario 3, que era que había sido bautizado como la región en llamas. Siguen allí, es que entró una llamada, disculpen. Era la existencia de una epidemia, de una pandemia viral. Ajá. Pues bien, el problema con los canales que se interceptan es ese. Pues bien, este escenario tenía esta variable, una pandemia, y la variable modificaba profundamente ese escenario. Ese escenario además era el escenario catastrófico dentro de los escenarios para el 2030. Era la región controlada por el narcotráfico, desinstitucionalizada, con muchísimo conflicto social, producto de las asimetrías, de las grandes asimetrías sociales, económicas, de tiempos de modernidad. Pues eclosionaban y se producía, pero la pandemia, pues, era una serendipia que transformaba ese escenario. Eso se podía inferir a partir de la ubicación, o sea, de la ponderación de ese escenario como
como escenario, como variable de altísimo impacto y baja probabilidad. Lo que pasa es que baja probabilidad no es ninguna probabilidad. O sea, en efecto, ocurrió la pandemia. La pandemia además está vinculada, como ya lo sabemos, con el cambio climático, con el incremento de las temperaturas, el incremento de las temperaturas, ya sabemos, funciona como que si la Tierra se convirtiera en un gran bioreactor. Hemos visto este virus, y este virus es el primero de otros que vienen. Eso es innegable. Esa probabilidad existe. Ahora, pensando en eso, y pensando en la necesidad de salirle al paso y de apostar por lo que se sabe, desde donde se sabe, eso no es, o sea, es una opción lógica, surgen al año de declararse la pandemia, o sea, al año de los primeros casos, 3 vacunas. Es un muy corto tiempo para el desarrollo de 3 vacunas con un rango superior al 90% de efectividad en cada uno de los casos, con 2 paradigmas para su diseño. Una es una vacuna con base en ARN, y la otra es ADN modificado. La próxima, o sea, Pfizer anuncia que va a ser una vacuna liofilizada, y bueno, la veremos. Veremos una vacuna cuyo costo de distribución es mucho menor, porque se sigue la investigación. Pero lo que quería decir es que una lección que nos deja la pandemia es justamente esa, que al año tú puedes tener 3 vacunas efectivas por la colaboración entre investigadores, entre sector privado, entre estados, entre instituciones, de modo tal que puedas avanzar, o sea, ya no de manera competitiva, sino de manera colaborativa. De manera que, ¿cómo ocurrió? Bueno, el primero en decodificar el ADN del virus lo dejó lo dejó open source, lo dejó y publicó los hallazgos. The Lancet, Scopus, Elsevier, que son publicaciones académicas top y pagas, colocaron todo su material gratuito, de libre distribución, para que aquel que necesitara información de punta sobre tratamientos, sobre investigación de la vacuna, sobre epidemiología, la tuviera al punto. Johns Hopkins monta un mapa colaborativo basado en un sistema geolocalizado, o sea, ESRI, usando un software ArcGIS, y se convierte además en la información de referencia global para ver cómo evoluciona la pandemia, para ir viendo y comparando y teniendo un marco general de cómo funciona, de cómo se transmite. Hay software para el desarrollo de sistemas de información geolocalizados. Unos son abiertos como OpenStreetMap, otros son pagos como Esri, pero Esri pues se abrió la colaboración dada la importancia de la pandemia. Entonces tuviste mapas colaborativos, repositorios abiertos, fondos a fondo perdido para el desarrollo de la investigación, tanto en tratamientos como en epidemiología, como en vacunación, y el resultado
es que tienes 3 vacunas en diciembre de este año, que este viernes la FDA va a aprobar la vacuna, o sea, una de las vacunas para distribución en territorio norteamericano, que Pfizer ya está vacunando en Reino Unido, y que Europa va a tomar la decisión el 21 de diciembre. Está bien. Ahora, ¿qué viene? Bueno, vienen 182 vacunas que están en turno de espera para incorporarse a las diferentes fases del protocolo de investigación en el caso de las vacunas. 182, repito. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso para nosotros, para el mundo? Que tienes información disponible, información de primera mano, aplicada al COVID-19, pero que es válida para los próximos coronavirus que aparezcan, e incluso para otros tipos de virus. O sea, la pandemia ha representado un costo en las economías muy duro, pero en términos de salud hay un salto. Hay un salto y vamos a ver los beneficios de ese salto en los próximos años. No, o sea, creo que vale la pena, pese a lo rudo que ha sido. Pero habría que entonces que confiar en la capacidad que tiene la ciencia de desarrollarse muchísimo más rápido y más profundamente cuando tienes colaboración en el marco de la globalización, cuando tienes y participación de muchos sectores en un objetivo común. Que no es la primera vez que esto pasa en el área de salud, lo acabamos de ver de manera muy exitosa, pero hay un antecedente curioso, y es el de, y que lo quiero traer a colación, porque sirve para que nos demos cuenta de cómo cuando tú tienes una alta participación y una alta colaboración de muchos sectores con un propósito específico, el cambio se produce y puede llegar a ser un cambio profundo, un cambio radical, que involucra además cambios de paradigma, es decir, que te ubica en otro mundo. Es el caso de la fotografía del agujero negro. El año pasado, hace un poco más de un año, se tomó la primera fotografía del horizonte de eventos de un agujero negro. Este agujero se ubica en la constelación de Sagitario. Y no hay un telescopio en la Tierra que tenga suficiente capacidad como para tener la suficiente profundidad de campo para poder generar una fotografía digital, o sea, un JPG. Para eso, la colaboración de 200 astrofísicos en 8 telescopios crearon un radiotelescopio enlazado en cómputo y en óptica para, en este caso radioóptica, para poder construir un radiotelescopio ad hoc llamado Event Horizon, que logró esa fotografía. Se dice simple, es como que tomaron, pero tiene unas implicaciones profundas de transformación. ¿Por qué? Porque hasta esa fotografía, el agujero negro era un objeto teórico. O sea, cuando Penrose habló de los agujeros negros, cuando Einstein habló de los agujeros negros, cuando Stephen Hawking teorizó sobre los agujeros negros eran objetos teóricos. Se podía estimar, inferir su existencia. Se podía hacer estimaciones
y ecuaciones para su estudio. Pero esto es una foto, señores. Esto es una fotografía. Esto es una evidencia empírica de que los agujeros negros existen. Eso junto con el bosón de Higgs nos ubican en la necesidad de tener que replantearnos seriamente los paradigmas de punta para pensar todo un conjunto de materias de la vida cotidiana. O sea, ¿por qué este interés en los paradigmas? Porque al final del día nuestras vidas están hechas de ideas que no se quedan en ideas, que se convierten en cosas. Pero si no hay ideas, no hay cosas. No, allí la sobredeterminación económica es, o sea, el determinismo económico puede llegar a ser falaz, puede llegar a ser además pernicioso. O el tecnológico, porque al final del día todo está hecho de ideas. Y si la capacidad de construir estas ideas cambia, la tecnología debería cambiar, porque el cambio de ideas nos hace cambiar la forma como entendemos la realidad, la forma como nos aproximamos a la realidad. Nos permiten cambiar de perspectiva y darle vuelta a un problema para encontrar una solución alternativa. Eso es tecnología, eso es innovación, y es porque al final del día todo es conocimiento. Entonces, que tengas un radiotelescopio ad hoc que integra 8 telescopios con participación de más de 200 científicos, y ellos te permiten saber con evidencia empírica que hay un objeto o sea, que el modelo atómico de Hellman tiene muchísima probabilidad de ser cierto, que la antimateria existe, y que el universo como único, como que no es una noción, una noción suficiente, es decir, que deberíamos estar hablando de multiverso. Eso, cuando lo llevamos a la dinámica cotidiana, cuando nos lo llevamos a nuestra relación con la tecnología, ¿qué significa? El surgimiento de la idósfera, sí. Sí, ¿será la idósfera el mundo donde nosotros, al evolucionar por la singularidad en base tecnológica, vivamos? ¿Será lo que sustituirá al antropoceno? ¿Tendremos la suficiente conciencia como para hacerlo? Como para borrar nuestra huella de carbono, como para reducir nuestra huella de carbono. El otro día estuve de visita en un campus de una universidad y noté que el material con que esta universidad está construido es concreto. O sea, cemento y cabilla. Cemento vidurado. Y por supuesto es una universidad muy bien construida, es un campus súper sólido, pero es puro concreto. Entonces le preguntaba a un colega que es ingeniero forestal y trabaja todos estos temas de sostenibilidad, ¿cuánto era la huella de carbono de ese campus? Me dijo, el último cálculo era 8 toneladas por persona por año. Yo dije, wow. Claro, el carbono, o sea, el concreto tiene una huella de carbono muy dura, muy grande. E incide en la formación de gases de invernadero. Entonces me pregunto yo, cuando tengamos que evolucionar hacia formas más amigables con la naturaleza, donde la huella de carbono no se sienta, ¿qué vamos a hacer con tantos
edificios hechos de carbono? ¿Qué vamos a pasar con cemento, con concreto? ¿Qué vamos a hacer con 2000 años de concreto? Porque acuérdense que el concreto, la base del concreto es el cemento, y el cemento es un invento romano, cementum. Entonces, claro, ha habido un crecimiento exponencial de lo construido con concreto desde los últimos 200 años para acá, es decir, de la segunda revolución industrial para acá. Allí habría que poner el foco, pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con las ciudades que están construidas con concreto? Bueno, ahí quedan estas preguntas abiertas. Por lo pronto, una vía es la digitalización. Y es, digamos, la segunda fuente de aprendizaje de este año. Nunca como antes habíamos valorado tanto la digitalización. Nunca como antes tantas organizaciones digitalizaron sus procesos. Digitalizaron su relación con el cliente, digitalizaron su entrega de productos, digitalizaron su medio de pago, digitalizaron su manera de llevar el inventario. Y eso, pues por supuesto, para una fábrica es complejo, siempre había sido complejo. Una fábrica que entrega un producto, que tiene una línea de producción, que tiene una cadena de valor, que tiene unos insumos, y que produce en serie para guardar, pues, es decir, produce inventario. Pues bien, esa empresa, esa industria, cuando tú reduces sus costos por la vía de la digitalización, cuando tú automatizas los procesos, cuando tú robotizas los procesos, cuando tú reduces los costos a tal punto de que puedas entregar un producto o 1000 o 1.000.000 a un costo estándar, te olvidas de la economía de escala, pues entras a distribuir de otra manera y a formar valor de otra manera. ¿Por qué? Porque tienes los costos controlados. La digitalización ayuda muchísimo a mantener los costos controlados, a racionalizarlos, pero además a optimizar. Si además, cuando en vez de industria y hablamos de servicio, si el servicio está digitalizado, bueno, tal vez parte del servicio integra la contribución de los usuarios, de los clientes, que pasan a formar parte de la cadena de valor también como productores, es lo que llamamos prosumidores. Pues bien, de cara a la huella, de cara al cambio climático, la digitalización reduce los gases de invernadero, reduce el calentamiento, o sea, permite invertir en otras cosas, permite generar valor de otra manera. Lo estamos viendo. Un año guardados en nuestras casas, haciendo teletrabajo, usando plataformas para e-learning, invirtiendo el tiempo libre en aprender, en compartir por vía remota, en generar contenido. O sea, no es azaroso que las plataformas de redes sociales, de e-commerce, la suite de gestión de conocimiento, sean las empresas más redituables en estos momentos en la bolsa de valores de Nueva York o en el resto del mercado accionario global. O sea,
o sea, es una consecuencia del incremento del uso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en concreto? ¿Cuáles son nuestros beneficios en esa parte? La posibilidad de poder construirlo nosotros. Piénsense en las dark kitchen. Yo venía pensando en que el fenómeno de las dark kitchen, para poner en contexto, una dark kitchen es un modelo de negocio o sea, gastronómico donde tú no tienes restaurante, tú tienes una cocina y un delivery, y un sistema de pago y cómo gestionar una carta. Los valores que tiene o sea, el valor que entrega la Dark Kitchen es que vas a tener cocina con alimentos del día, planificada, entregada a un costo razonable, sin el restaurante, ciertamente, pero con la posibilidad de comer donde no solo en casa, pues bueno, ahorita en casa, pues, principalmente por tema de pandemia, pero una dark kitchen con delivery puede perfectamente funcionar como un catering. Como un catering en trabajo, como catering de eventos, etcétera. Esa flexibilidad la puede tener la Dark Kitchen, pero sin medio de pago, sin redes, sin geolocalización, o sea, sin herramientas tecnológicas de base digital para la gestión, es poca la competitividad que puedes desarrollar. Y ciertamente es una ventana de oportunidad, eso no va a variar. Ahora, puede abrirse ese mercado, el de la Dark Kitchen, ese modelo de negocio a otros servicios personales como peluquería, maquillaje, yoga, es decir, a servicios de bienestar. Yo pienso que sí. Como antes, como ya existe hace mucho tiempo el delivery para medicina. O sea, y ahí viene a cuento el tema de las diferencias. Sí. De las diferencias de mercado local. Aquí, ustedes saben lo que ustedes o sea, es el cuento de Farmatodo en Colombia, porque tuvieron que cambiar el modelo de negocios y abandonar las tiendas de conveniencia para entonces pasar a hacer una cadena de delivery de medicinas, porque así funciona el negocio el negocio médico en Colombia. O sea, en Colombia una farmacia es un espacio pequeño abarrotado de medicina, un pequeño mostrador y un motorizado. O sea, lo normal es que o sea, la persona llama por teléfono a la farmacia, pide la medicina y se la llevan a su casa. Y es un modelo además que tiene muchísimos años. Cuando entra Farmatodo con tienda de conveniencia, el concepto no se le ubica en farmacia, ni se ubica en hipermercado, porque existen los hipermercados, existen los supermercados, las panaderías, es decir, o sea, los puntos de venta tradicionales no son sustituidos por un punto de venta que agiliza. O sea, el concepto de conveniencia, aquí hubo que pivotarlo a lo más conveniente es que yo le lleve las cosas a su casa y así competir. Claro, si se hubiera hecho el estudio de mercado a tiempo, no se hubieran construido
las sedes que se construyeron. Pero bueno, esa es parte de la curva de aprendizaje. El delivery, ciertamente, es de los es de los negocios florecientes y es de los aprendizajes de la pandemia. ¿Puedes llevarlo todo a delivery? No, evidentemente no. Pero buenas partes del negocio del bienestar, de los servicios de bienestar, se pueden entregar por la vía del delivery. Y la otra fuerza, o sea, el otro área de muchísimo desarrollo fue el e-learning. El e-learning no es que, o sea, ¿cuál es su evolución? Su evolución es que aquellos que tenían educación tradicional, presencial, tuvieron que, o sea, vieron que no podían reproducirla en plataforma e-learning igual, porque uno, el ancho de banda es finito. Dos, no tiene sentido. O sea, lo que nos enseña el e-learning es la importancia de las economías de atención. Lo que el e-learning nos viene a recordar es que la curva la curva de confianza, o sea, perdón, la curva de glucosa del cerebro. El cerebro no produce alimento, consume. El cerebro además ocupa menos de un tercio de la masa corporal y consume más del 70% de la energía del cuerpo. Lo cual significa que no solo la consume, la disipa. Somos una pila de ondas electromagnéticas, Duracell, como muestra Morpheus en The Matrix. Pero lo que quiero decir es que con nosotros se cumple aquello de que hay estructuras en la naturaleza que violan la segunda ley de la termodinámica, que es el gran descubrimiento de Ilya Prigogine, y una de ellas es el cerebro. El cerebro produce entropía para poder mantenerse congruente. Esto es interesante porque ese es su comportamiento natural. Entonces, en el caso del e-learning, el caso del cerebro, la curva de glucosa, o sea, lo que es limitada. Es limitada. Y de lo que consume más glucosa del cerebro, lo que más es la atención consciente. O sea, tener los 5 sentidos puestos en algo, estar allí, tener conciencia plena de algo, se puede sostener 20 minutos a lo sumo. Es decir, la clase tradicional donde hay donde hay un profesor y uno tiene que estar alerta, tratando de entender qué es lo que el profesor está queriendo decir, mirando la pizarra, etcétera, etcétera. Ese modelo que está estructurado para una hora docente de 45 minutos, si no aprovecha los primeros 20 minutos de la curva de glucosa, está perdido. Pues bien, con el e-learning, esa curva financia menos tiempo. ¿Por qué? Porque la tendencia es al multitasking, la tendencia es a la dispersión. Entonces, hacer economías de atención es un factor clave para el éxito del e-learning. O sea, no es hora y media en Zoom con un pizarrón. Es deconstruyendo el docente y entregando pequeñas unidades o sea, pequeños conocimientos que puedan iterarse fuera de plataforma, que puedan hacer la repetición necesaria que genera redundancia en las redes neuronales para que pueda haber una recuperación en un uso de memoria asociativa. Eso, pues,
es un aprendizaje. No todas o sea, no todas las instituciones que imparten conocimiento están claras en eso. O sea, ahí hay un conflicto paradigmático. Son muchos años haciendo lo mismo. Pero la mayor efectividad del e-learning es el micro. En estos momentos, lo que está generando, o sea, está teniendo mayor éxito, no es solo que colegios y liceos que no estaban conectados ahora estén utilizando plataformas como Google Classroom, bueno, Blackboard de Canvas, como Sakai, etcétera. Eso está bien, pero lo que va teniendo más efectividad es el microlearning. La cápsula reiterada, redundante, la gamificación, el poder generar experiencia educativa que no sea solo consumo de información para almacenarla en memoria a largo plazo. No, tiene que ser algo incluso dialógico. La formación de comunidad, el aprendizaje colaborativo, la formación de comunidades de aprendizaje es de las cosas que van siendo más exitosas y que suponen para la educación otro mundo. Suponen, pero ojo, la suponen, pero no es que no se les haya dicho. No es que no se haya dicho. El modelo de educación colaborativa, miren, de María Montessori para acá, no es nuevo. Ahora, es más fácil cumplir objetivos, hacer una planificación para cumplir objetivos, pero se pierde el servicio. Se pierde de vista el servicio que la educación entrega, el compromiso que la educación construye. Y así como, y aquí retomo una pregunta, ¿volveremos al negocio de confianza en el vecindario próximo? No. Construiremos vecindarios reales y virtuales sobre la base de la confianza. Y es de las cosas que supone este año como aprendizaje. Las redes de confianza se han vuelto invaluables. Y las redes de confianza no son locales, son próximas y son locales. Es decir, no necesariamente ocurren en espacio físico. Pueden ocurrir en espacio virtual. Lo hemos visto como el consumo de redes, el consumo de plataformas de videoconferencia se ha vuelto cotidiano. Y se ha vuelto cotidiano precisamente porque hacen parte de la vida. La confianza es un factor fundamental para la vida. Es fe depositada. Pero fe depositada recíproca en función de intereses comunes. ¿Qué hace que sean, qué le da legitimidad a los intereses comunes? El propósito. O sea, cuando uno tiene un propósito, claro, uno adapta, flexibiliza sus intereses en función de los intereses de otros. Y los intereses de otros se legitiman sobre la base de un propósito, claro. Los propósitos pueden ser diferentes, pero ¿cómo no vas a respetar tú a alguien que tiene un propósito? Y así no lo tuvieras, ¿cómo no lo vas a respetar si es tu propósito? Pues bien, este mundo que va surgiendo, este otro mundo que va surgiendo,
este año tuvo una inflexión. La inflexión de regresarnos a nosotros. De volver a calzarnos en nuestro cuerpo. De volver a saber que estamos dentro de nuestro pellejo. A tener conciencia de sí y cuidado de sí. La palabra es kurasui. Es un año donde nos tenemos que cuidar, donde nos tuvimos que cuidar, donde nos hemos tenido que cuidar. Y hemos tenido que cuidar a otros. Y eso es un aprendizaje fundamental, porque no es lo mismo hacer las cosas en función de tu cuidado y del cuidado de otro, a hacer las cosas en función de los intereses. O sea, ¿qué va primero? ¿Qué es más importante? Este es un año donde el cuidado de sí, la kurasui, ha tomado un interés particular, una primacía. Y esos son los aprendizajes. Hay muchos más. Quiero dejarlos hasta aquí porque giran en torno a la confianza, giran en torno a la colaboración, giran en torno a propósitos compartidos e intereses compartidos. Giran en torno a presencia, copresencia. Giran en torno a yo estoy contigo así no pueda estrecharte. Estoy contigo, pero estoy calzado en mi propio cuerpo, como tú lo estás en el tuyo. Y eso no significa que no podamos tener copresencia. Vicariante, como es la tecnología digital y la tecnología de transmisión remota, que lo que hace es emular tanto el cuerpo como la comunicación dialógica entre seres humanos. De acuerdo, es una copia, es una adaptación, es una prótesis, como toda tecnología. Pero, señores, ¿será que este 2020, en el año en que estuvimos en peligro, nos volvimos más humanos? Yo quiero creer que sí, pero no me llamo engaño, puesto que hay guerras, hay polarizaciones, hay incomprensión, hay racismo, hay machismo, hay xenofobia, hay exclusión, hay supremacismos, hay muchos ismos que nos están haciendo daño, pero ellos pueden pasar a un segundo plano fácil, como hemos visto que ha ocurrido por momentos. Claro, la realidad es terca, ¿no? Y ellos son reales. Ellos no se quedan donde uno los deja, porque no necesariamente son intereses propios, son intereses, en algunos casos son intereses compartidos, y en algunos casos no son intereses, pero son pasiones, es decir, cosas que nos pasan. Y bueno, los mensajes del coronavirus están allí. No hace falta ser bisón para vivirlos en carne propia. Y el año que viene, el 2021, yo sí creo que a partir de este aprendizaje vamos a ver cosas interesantes. Cuando nos toque salir de la recesión global, que significa estar un año guardado, cuando nos toque retomar regresar a la mesa de trabajo para rediseñar nuestros negocios, para volver a pensar cómo los vamos a enfocar, para darle fuerza y para cumplir los compromisos en nombre de la confianza que en nosotros se ha depositado. Kurasui, cuidado de sí, confianza, copresencia, colaboración. Creo que ahí hay algunas claves que nosotros vamos a poder derivar para el año que viene con total libertad y con
y con éxito. Son cosas probadas. O sea, ahí tienen 3 vacunas. El horizonte de eventos es un agujero negro. Y todo lo que nos falta por ver en este otro mundo que va surgiendo. Bueno, amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un placer enorme, como siempre, conversar con ustedes este rato. Como este es el último que vamos a tener este año por esta línea, pues mi abrazo, mi deseo porque tengan una Navidad muy feliz en familia. Los que están aquí, los que están lejos y viceversa, siempre en la mente, siempre presente. Que las familias puedan reunirse, que el afecto pueda entregarse, que el año que viene sea un año de renacimiento. Pídanle a la estrella. La estrella de Belén está aquí de nuevo después de 800 años. Eso es de otro mundo. Celebren en familia y cuídense mucho. Se les quiere y estamos en contacto.